Hola, muy buenos días. Es un placer saludarle. Mi nombre es Lucía Camacho. Estoy en compañía de mi compañera Laura Chavarría. Somos ABC Familiar. Y bueno, en esta plataforma Voces por Media Calle, donde usted podrá encontrar muchísimos programas de su gusto en términos de deporte, música, política, cuidados personales, etcétera. En nuestro caso, pues el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre la importancia del juego, sobre cómo estimularlo en familia y también, pues, hacer algunos recuerdos, ¿verdad, Laura? Así es, de esa época de la infancia y en este periodo donde los chicos y las chicas están en vacaciones, donde tenemos un poquito más de tiempo, ya no están las carreras de alistar uniformes, cuadernos, útiles, sino que es ese tiempo en donde tal vez hasta dormimos un poco más, estamos más relajados y con nuevos propósitos, ¿verdad? 2023. Entonces, pensemos todas esas actividades, Lucy, que hacíamos. Si hacemos un recuento de nuestra propia vida, podría decir que tuve una infancia con mucho juego en mi vida, muchísimo juego, de todo, ¿verdad? Desde carreras, de sacos, resbalar zacate, ¿verdad? Que le poníamos a un cartón y vámonos en una cuesta. Quizás ya los chicos ese tipo de actividades no lo hacen, pero era muy divertido. Me crié con niños, hombres, entonces jugaba carritos, hacer rutas en la tierra. Era muy, muy bonito esa infancia porque permitía algo que para mí es muy importante, que es el desarrollo de la creatividad, porque uno siempre está ocupado. Yo creo que fuimos una generación, quizás que vos también, Lucía, en donde no podíamos decirnos estamos aburridos, porque cuando lo pensábamos ya nos inventábamos otro juego para hacerlo. Entonces fue una etapa muy linda y es algo que hay que trabajar en las nuevas generaciones. Sí, desprendo de tus palabras, pues, dos cosas muy importantes. El juego que es libre, ¿verdad? Que se asocia mucho a esa alegría de estar ahí compartiéndolo. Y lo segundo, que es lo que la mayoría de las personas que escriben sobre este tema apuntan, es que el juego tiene un componente de disfrute fundamental. Y eso es lo que hace que queramos repetirlo y repetirlo. Tengo como algunas preguntas sobre mis juegos que recuerdo. ¿Con quiénes? ¿Sola? ¿Acompañada? ¿Usábamos algunos implementos o era suficiente con nuestra imaginación? ¿Qué pasó cuando yo ganaba el juego? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba cuando perdía el juego? ¿Qué pasaba cuando se incorporaba a jugar a alguien que no era como la persona que más me gustaba que estuviera? ¿Y cuánto tiempo invertía en jugar? ¿Verdad? Algunas de estas cosas nos hablan, pues propiamente de lo que es la naturaleza del juego y es lo que queremos que usted pueda rescatar hoy. A veces la palabra juego viene teñida como de algo que no debemos hacer. Si hablamos, por ejemplo, del niño o niña que juega o del joven que juega mucho en clase, ¿verdad? Es muy interesante decir, no, no, ya deje de estar jugando, ¿verdad? Póngase en lo que debe ser. O decimos, bueno, deje de estar jugando para que aprenda. Bueno, ojo con esas aseveraciones, ¿verdad? Cuando hacemos muchos de estos recuerdos alrededor de nuestras preguntas, podemos identificar cómo jugar era una vía para explorar, para ser curiosos, para poder estar atentos a seguir aprendiendo. Todo lo contrario de lo que muchas veces se nos indica, ¿verdad? Cuando estamos teniendo la posibilidad de ser curiosos, de experimentar a través del juego, tenemos más posibilidades y más probabilidades de que este aumente, que nos genere pues más aprendizajes y sobre todo que nos genere esta posibilidad de disfrute, de placer, de divertirnos. Uy, creo que perdimos a Laura, si es que vamos a ir desarrollando algunas ideas pues por acá. La invitación, en todo caso, mamá, papá que nos está escuchando, tal vez usted docente también, es del espacio al juego, ¿verdad?
Si vemos el título, dice jugar potenciando habilidades para la vida. Muchas de las habilidades que hoy podemos tener como personas adultas podemos asociarlas a la capacidad para comunicarnos, para utilizar un lenguaje que sea el apropiado. Pueden estar asociadas justamente a, digamos, a la capacidad de esperar. Te perdimos un ratito, Laura. Sí, es que tengo un problema con la señal, como que hay un viento que está afectando, supongo porque me saca. Entonces ya me conecté por otro cable, vamos a ver si tenemos ahorita mejor regreso. Bueno, justo hablaba y justo estaba hablando, Laura, digamos, de la importancia de tener muy claro que así como en el pasado nos gustó y hay un componente de disfrute fundamental en el juego, porque lo hicimos, nos divertíamos, podíamos hacer como muchas cosas, eso es un poco lo que queremos que se pueda promover a nivel familiar. Cuando hablabas, bueno, cuando me fui un poquito del aire, hablabas de que el juego algunas veces no es bien interpretado, quizás, ¿verdad? Yo también me he percibido que cuando dicen vayan a jugar es como vaya, aléjese de aquí o haga otra cosa y no moleste o no estorbe, no sé cómo quisieran llamarle. Pero el juego tiene un elemento muy importante que señalabas, que es el disfrute, el desarrollar esa capacidad de concentración en un tema específico, por ejemplo. Y es que el juego no solamente permite la movilidad del niño, la niña o la persona que lo esté ejecutando, entonces mejora su condición física, si estamos hablando de un juego de movimiento, si estamos hablando de un juego de mesa, estamos hablando de un juego de concentración, ¿verdad? De ver las pautas, estamos hablando de juegos que desarrollan la cooperatividad porque tienen que ser cooperativos en el juego. Sí, sí, es cierto que muchos de los juegos son competitivos, pero tienen que cooperar para que el juego concluya efectivamente y cuando es en equipos como todavía más. Eh, Desarrolla la creatividad, que como les decía antes, para mí es tan valioso porque la persona creativa, que todos lo somos, pero las personas que trabajan con base a su creatividad tienen muchísimas más habilidades para salir de conflictos y situaciones. El niño, la niña o la persona jugadora tiene que aprender a negociar para poder salir bien de ese juego y muy importante, inclusive hasta los chicos en la infancia o en la primera infancia aprenden a conocer su cuerpo. ¿Por qué? Porque descubren que pueden correr, que pueden saltar, que pueden brincar, que tienen fuerza para ciertos movimientos. Entonces ven cómo el juego es algo tan simple que puede potenciar cualquier cantidad de habilidades. Y si le hablamos de las habilidades para la vida, estamos hablando de las habilidades emocionales, estamos hablando de habilidades sociales y habilidades cognitivas. Entonces, podríamos decir que una de las herramientas que permite que las personas desarrollen muchísimos potenciales es a través del juego. Entonces, en este momento clave que estamos en el año, es importante pensarlo así para poder decir, bueno, ahora vamos a hacer esto o podemos hacer otro y no solo decir vaya juegue, sino hasta involucrarnos como adultos, papá, mamá o cuidador, en ese juego de los niños, las niñas o los chicos que estén en nuestras casas. En efecto, quisiera reiterar lo que mencionas un poquito en relación con cómo el juego contribuye al desarrollo de todas las áreas de desarrollo de una persona. Por ejemplo, el área cognitiva, es decir, nos permite desarrollar esta habilidad para pensar, para resolver y para seguir intentando, cosa que es una herramienta fundamental en el aprendizaje en general. Por ejemplo, cuando hablamos del área emocional, es decir, cómo me manejo yo con ganar, con perder, con ponerme muy eufórica o darle mucha intensidad a una emoción durante el juego. Y ¿será que me saca más bien, que no logro autocontrolarme? O justamente porque soy muy persistente y estoy ahí intentándolo siempre, es una habilidad muy importante. A nivel físico, ya lo mencionaba Laura, digamos, ambas, digamos, el desarrollo de la motora fina y gruesa, ¿verdad? Dependiendo de la actividad que estamos desarrollando. Definitivamente el área social, porque algunos juegos serán individuales, pero la mayoría de los juegos
estamos procurando o generando juegos donde estamos haciendo un intercambio con otras personas. Y aquí lo que mencionaba, no solo la capacidad para negociar, sino el relacionamiento con otros, con otras. Cuando yo juego sola soy totalmente responsable de cómo avanzo, de, de, de si logro o no el objetivo, pero cuando el objetivo es conjunto, es un reto maravilloso. Y definitivamente en el área del lenguaje, ¿verdad? Que a muy corta edad los niños o niñas que empiezan a jugar con otras personas eh, estimulan tremendamente, ¿verdad? El uso de diferentes palabras, igual, ¿verdad? Digamos, esta capacidad que tenemos que desarrollar de convencer a otras personas, de buscar procedimientos diferentes. Imagínense si relacionamos estas áreas de desarrollo con las habilidades para la vida, ¿verdad? La capacidad para comunicar, para expresar, el manejo de emociones, también, digamos, la capacidad crítica para decir, bueno, cuál es la mejor solución, toda el área de la creatividad que mencionabas y la posibilidad, digamos, de resolver conflictos, porque definitivamente en el juego se van a presentar. Ojalá siempre fuera como esto que estamos viendo, ¿verdad? Unos niños o hermanitos pues ahí divirtiéndose con agua, que dicho sea de paso, pues es una actividad maravillosa que tenemos que propiciar, especialmente cuando el clima lo permite, pero también en algún momento esa manguera va a dirigirse a algo que la otra persona no quiere, ¿verdad? Que puede traer un conflicto, que puede ser de más, que yo tenga mucho disfrute en mojar a la otra persona y que la otra se sienta prácticamente ahogada, eso es mi responsabilidad. Entonces, ¿cómo lo resuelva yo? Pues va por ahí. O si le quito el agua cuando la quiere, ¿verdad? Digamos ahí, esto es lo interesante cuando nos ponemos a ver en detalle, vamos a encontrar que no solamente está de fondo, digamos, el disfrute, el placer, el gusto por jugar, sino todo lo que aprendemos a través de él. Esto que decías es muy valioso analizarlo. Uno puede decir, bueno, vamos a jugar con agua, pero a nuestros hijos les gusta eso, les gusta mojarse. Hay niños que tienen una sensibilidad diferente a ciertas texturas o a ciertas situaciones. Esto en habilidades emocionales, el manejo de las tensiones y el estrés también tiene que aprenderse a desarrollar con el juego. No es lo mismo que un niño o una niña invente el juego a que alguien se lo establezca. Entonces, es, por ejemplo, en este juego, yo no sé, yo recuerdo tantos juegos con agua tan bonitos, ¿verdad? Y no teníamos piscina. Era simplemente manguerearse o tirarse baldazos de agua, ¿verdad? En el patio de la casa. Pero de repente, si me caía y se reían, o si me mojaba o me caía agua en los ojos y no podía ver por un rato, o una serie de cosas, eso puede generar tensión en algunos niños. Cómo manejarlo también es muy importante para ellos, cómo decir esto no me gusta o ya voy a parar, ¿verdad? Sin tener que enojarse. Recuerdo juegos, por ejemplo, juegos de mesa en algún momento. Cuando voy a hablar referencia a mis hijas muy pequeñas, jugábamos un juego de mesa con dinero y cuando una de ellas se sentía que ya estaba perdiendo todo su dinero, decía, ya no juego más, porque ya no tenía ni propiedad ni dinero y dejaba todo botado y enojada. Bueno, conforme fue desarrollando su edad, fue desarrollando las habilidades y calculando cuándo podía gastar más y cuándo podía adquirir propiedades y eso le llevó también a una madurez en el juego, que ya ahora lo disfruta de otra forma, pero también es como el proceso en donde nosotros tenemos que ir involucrando a los chicos y a las chicas y la paciencia de nosotros como adultos también para ir enseñándoles. Yo no sé, Lucy, ¿usted se vestía cuando estaba chiquitilla? Ah, sí, definitivamente, cuando las posibilidades lo permitían. Quizás no con algo tan estructurado como lo que tenemos ahí. Me recuerdo a mí misma usando trajes de mi mamá, los zapatos, sonarlos, ¿verdad? Los tacones, era algo como maravilloso. Me recuerdo a mí misma reproduciendo muchas de las cosas que hacía mi maestra. Y es que qué belleza, ¿verdad? Se dice que el juego es una actividad muy seria. Imaginemos o pensemos en la capacidad para imaginar, para crear, para experimentar, para desarrollar todos estos roles, ¿verdad? Que no es lo mismo ser Cenicienta, Blancanieves, la directora, la maestra, que ser la abejita o el león, ¿verdad? Que si soy la reina, el rey.
Si lo que me corresponde es la casa de animales, ¿verdad? Qué interesante es todo este tema de la seriedad que el juego involucra, cuánto yo me logre visualizar en este juego, lo que logre crear y por supuesto que el diálogo que viene acompañando, por ejemplo, un juego de roles, muchas veces, y ahora que tengo pues una nieta pequeña, a veces la veo reproduciendo a la mamá, a la maestra, ¿verdad? Es interesantísimo, igual lo recuerdo en su momento cuando mis hijos lo hacían, que uno a veces se captaba y decía, mira, uy, ahí estoy yo hablando, ¿verdad? O ese es el papá, ¿verdad? Muy, muy interesante cómo el juego nos refleja en gran medida lo que los niños y las niñas viven en lo cotidiano, en lo inmediato, las influencias que tienen de personas importantes, sea en el mundo escolar, en la escuela, en la comunidad. Es algo maravilloso, ¿verdad? Y si nos ponemos a pensar más, ¿verdad? En el valor del juego, hay que potenciarlo porque nos da mucha salud, salud en todo sentido, ¿verdad? De lo que hablábamos ahora, de negociar, de resolver problemas, pero también la salud del disfrute, de buscar nuevas alternativas, muchos caminos, de ejercitar, no sé, todas las habilidades posibles. Recuerdo, ahora que decías esto, recuerdo en mi infancia, en mis primos, me crié con hombres, como decía antes, entonces montábamos personajes y éramos pulperos. Yo siempre fui la maestra y recuerdo que habían dos pulperías, ¿verdad? Aquellas de pueblo, y era la de Chicho y la de Amado. Entonces juntábamos todos los tarritos de atún y todas estas cosas y decíamos, bueno, yo soy la pulpería de Chicho y el otro decía, yo el de Amado. Y me recordé esto, montando el personaje de mis primos, ¿verdad? Haciéndose pasar por estos señores, que eran señores en aquel tiempo, ¿verdad? Y qué divertido pensar cómo la imaginación, ¿verdad? Se montaba ahí en un juego de que durábamos toda la tarde hasta que nos llamaban nuestras madres a, ya está la comida, pasen adelante. Entonces era muy bonito ese tipo de juegos porque teníamos hasta la pericia de guardar los sobrecitos de los cereales o de los atunes o de las cosas que se iban gastando en la casa y teníamos un ranchillo que hacíamos inventado como la pulpería del barrio, el aula de la escuela y hasta me acuerdo de un compañero que era don Virgilio el policía, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas, montar esos personajes, bueno, aquí se ven lindísimos, ¿verdad? Con trajes, pero nosotros en nuestra infancia podíamos propiciar esos personajes solamente con imaginarlo y nuestros hijos y nuestras hijas también. Me encanta ver algunos espectáculos de la escuela cuando los chiquillos montan estos escenarios, ¿verdad? Montan personajes y montan teatro porque ahí en medio del juego, en medio del teatro, están aprendiendo a poder desarrollar todas sus habilidades como es esa creatividad de hablar en público, de jugar, de interactuar, de vestirse, de perder el miedo, ¿verdad? Que muchas veces muchos chicos enfrentan esa dificultad cuando tienen que presentarse en un personaje. Entonces ven como un juego tan simple como puede ser disfrazarse, ponerse un sombrero, pintarse un bigote, ponerse los zapatos de la mamá y taconear, como decía Lucy. Eso puede hacer que el niño o la niña se divierta muchísimo y aprenda a desarrollar una habilidad teatral que puede ayudarle en el futuro, ¿verdad? En el ámbito educativo. Entonces, hacer este tipo de actividades puede ser tan divertido como puede ser de aprendizaje. Sí, incluso Laura, pensar en la parte creativa, ¿verdad? Muchas veces tal vez no tengamos el sombrero o los implementos que veíamos en esta imagen, pero cómo una cinta, una goma, un pedazo de periódico puede ayudarnos, ¿verdad? A fantasear, a imaginar, a construir. Me gusta esta imagen en el sentido de que nos refleja la variedad del gusto, que es tan importante, ¿verdad? Habrá quienes pueden andar en bicicleta todo el día. Hay los fans del fútbol, a propósito de que el año pasado fue el, el mundial, pero, ¿verdad? Que podamos tener diversidad de implementos, esta variedad. Me gusta pensar en que estimula diferentes áreas, ¿verdad? A veces es el área
más motora, a veces tiene que ver con el trabajo en equipo, con comunicarnos, por ejemplo, en el fútbol, que no es una actividad netamente individual, sino que tenemos que hacer un trabajo en equipo, ponernos de acuerdo. O, por ejemplo, una actividad, una pericia, como lo que involucra, no sé, poner a volar un papalote, ¿verdad? Que yo en la primera ya desista, ¿verdad? Mi tolerancia a la frustración, por ejemplo, pero que hay otro niño que dice, no, intentémoslo de otra manera, ¿verdad? Un primito que diga, no, nos equivocamos con tal cosa, vamos aprendiendo definitivamente cómo estimular diferentes áreas, ¿verdad? Y es que aquí es donde aparece acompañando un factor educativo siempre con el juego, ¿verdad? Porque aprendí una nueva palabra, porque desarrollé una nueva habilidad, ¿verdad? Qué alegría sentimos cuando ya no necesitamos los refuerzos, ¿verdad? De que me sostengan la bicicleta, ¿verdad? Qué sensación de logro más maravillosa. O cuando logré volar el papalote, o, ¿verdad? Que a mí me hace gracia ver algunos niños o niñas con el hula hula intentando, ¿verdad? Cuando ya se sostiene. Es decir, todo este repertorio, ¿verdad? Conductual que es tan amplio, ¿verdad? Lo que nos permite no solamente porque estamos ejercitando el cuerpo, nos ponemos en movimiento, ¿verdad? Sino que involucra tantos aprendizajes, el desarrollo de tantos roles, tantas construcciones, incluso cuando el juego es simbólico, es algo maravilloso. Laura tiene Serrano. Perdón. El juego en sí y al aire libre permite tantas cosas como el solo hecho de oxigenar el cuerpo, ¿verdad? Sacarlos del espacio cerrado que están en muchos casos, muchos niños y niñas viven en espacios muy cerrados, sacarlos del uso excesivo de la tecnología, que podría ser un recurso de distracción en este periodo, pero bien monitoreado. Ahora no estamos diciendo que no, con ciertas regulaciones o la televisión, pero el aire libre, el poder correr, mover el cuerpo, como decías, ¿verdad? El manejo del problema del conflicto, por ejemplo, estamos jugando fútbol, que es como lo que los niños disfrutan y vienen con esa oleada, ¿verdad? Futbolera. Entonces, ¿quién juega con quién? ¿Quién me acompaña? ¿Quién es el portero? Y todas las clasificaciones que desconozco mucho de esto, pero sé que tiene que haber un equipo de un lado y otro, ¿verdad? Entonces, esto hace que las personas menores de edad puedan negociar inclusive en qué momento. Em, Algo tan bonito como es brincar mecate, que en la escuela lo hemos implementado en algunos casos y empezando con los chiquillos jugando culebrita porque no saben brincar mecate. Y esto les ayuda a mover el cuerpo, a cantar canciones, a aprender brincos, a negociar turnos. Entonces vean cómo juegos tan simples que se pueden hacer en un espacio que puede ser de 2 metros por 2 metros, pero siendo fuera de la estructura común de la casa, un parque, que creo que en nuestro país hay una buena inversión en parques públicos en muchas municipalidades del país. ¿Por qué no hacerlo? Y no tiene que ser todos los días, pero podríamos destinar, no sé, decir, bueno, el viernes en la tarde vamos a ir. Y los parques ahora me parece que en muchos lugares están abiertos, no sé, hasta 6, 7 de la noche, son muy públicos, muy iluminados. Adicionalmente, algunos parques tienen máquinas de hacer ejercicio al aire libre que mamá podría, papá podría ir a hacer algunas actividades como esta mientras los chicos usan las zonas de juegos infantiles. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sacar tiempo, Lucy, porque los beneficios son montones, pero tenemos que sacar tiempo nosotros los adultos porque el acompañamiento es fundamental. No es decir, bueno, están de vacaciones, vayan ustedes solos al parque sin un monitoreo o vayan y jueguen sin un monitoreo. Creo que esto es importante también tomarlo en cuenta en este punto. Sí, yo siento que, ¿verdad? Muchas veces no le damos realmente el valor y la importancia que tiene. Con frecuencia vemos muchos parques vacíos, desafortunadamente, incluso muy equipados, bonitos, pero no hay quien vaya. Y vean las caritas de alegría que reflejan estas imágenes, ¿verdad? Que yo creo que eso es algo muy valioso porque el disfrute definitivamente no es lo mismo estar en casa, ¿verdad? Expuesta sola, ¿verdad? Incluso que me pueden regañar porque estoy haciendo algo que no corresponde o algo que no es como lo que yo estoy imaginándome. Este,
sería, bueno, la posibilidad de salir, de encontrar nuevos elementos, disfrute. Veamos en esta imagen algo interesante, ¿verdad? Que me llama la atención. Es un elemento que permite el desarrollo de la motora fina, ¿verdad? A través de algunas cosas como, digamos, estos como cilindritos o cuadros que tienen la posibilidad de ensartar, ¿verdad? Ya eso tiene como un objetivo muy específico el desarrollo motor fino. Pero lo que yo pueda construir o hacer con ellos, ¿verdad? Dígame si no nos encantan esas imágenes coloridas, ¿verdad? Con diferentes formas, tamaños, colores. Pero bueno, eso puede convertirse en una torre, en un collar, ¿verdad? Nos da tantas posibilidades, ¿verdad? Y es lo que hablábamos antes de tener el chance de construir un repertorio muy amplio. Generalmente, algo que tenemos que tomar en cuenta es que los juegos traen como una indicación de cuál es el más apropiado para determinada edad, y esto también es importante porque que no nos ocurra que le ofrecemos a nuestros hijos un juego que todavía no tienen oportunidad de realizar, entonces lo desaprovechamos, o que al contrario, ¿verdad? Queremos que jueguen con cosas que les resultan muy básicas y ya el interés por el juego se pierde, o influencias, por ejemplo, en el caso de los videojuegos, ¿verdad? Exponer a los niños o niñas a algo que todavía no están en capacidad de, o que no es lo apropiado para jugar. Sí, el juego tiene que propiciar mucho el pensamiento crítico, que es ver desde muchas perspectivas lo que se den, ¿verdad? Inventar, crear y ser original. Aunque nosotros le demos un juego estructurado como este, que me encanta solo por el hecho de los colores y las formas, ¿verdad? Que puede ser de ensartar, como dices, Lucy, que eso le permite a ellos esa motricidad de hasta tener el orden, si voy a meter solo cuadritos, solo estrellas, solo círculos, o voy a intercalar, o de repente yo digo, bueno, voy a hacer una torre con los cuadros y ya no estamos insertando, pero estamos construyendo. Puede ser los famosos juegos de armar, ¿verdad? Como los Legos y otros tipos de juegos que tal vez eso permite tener yo un monitoreo porque está más cerca de mi casa o porque está a la par de mi trabajo y yo estoy haciendo algo en la casa y ellos están jugando, pero eso permite un pensamiento crítico increíble porque van a decir, bueno, puedo construir. Yo he visto chiquillos haciendo legos, chiquillos y chiquillas, ¿verdad? Que hacen ciudades y hacen cosas lindísimas. El juego les dice cómo armar algo, pero lo desarman y arman otras cosas. Entonces, ese tipo de cosas, yo hablo legos como una herramienta ya muy concreta, pero de repente puede ser otras cosas, inclusive cajas de cartón u otros implementos que hay en casa que les permita armar. Yo recuerdo una vez que nos armamos una banda de música y uno de los instrumentos eran ollas, ¿verdad? Entonces, con una mamá alcahueta en ese sentido que nos las prestaba y los cucharones y hacíamos escándalo, ¿verdad? Y otros imaginaba la guitarra y hacía los movimientos. Entonces, ese tipo de cosas que permita innovar la misma actividad del juego permite que el niño desarrolle pensamiento creativo, pensamiento crítico, capacidad para poder negociar, este es mi turno, este no, o por el solo hecho, aunque sea solito, de poder enseñar su obra creativa a través del juego. Y que ojalá en casa también, ¿verdad? Feliciten y hagan que esto sea una actividad de disfrute para el niño. Sí, qué maravilla, ¿verdad? Todo lo que podemos potenciar. Y estaba pensando en la importancia de que nos tomemos en serio el campo del juego. En este caso, que es uno estructurado, ¿verdad? Pero, eh, ¿cómo acompañamos el juego, Laura? No es solo llevar al parque, sino, como mencionabas antes, supervisar. O, por ejemplo, si estamos en casa, ¿verdad? Muchas veces estamos más preocupadas de si hay un desorden, ¿verdad? Que recojan a que realmente lo que el juego está proponiendo en sí. O cuántas veces tendríamos que preguntarnos si nuestros hijos nos invitan a que juguemos y no lo aceptamos porque la prioridad tal vez sea limpiar la casa, preparar el almuerzo, otra cosa. Incluso como las personas adultas muchas veces no nos damos la oportunidad de disfrutar jugando, ¿verdad? Que esto es algo muy importante. Hoy en día
Los niños y niñas nos dicen, mi papá no juega, siempre está en el celular, quiere que yo juegue sola, ¿verdad? Es decir, los procesos de acompañamiento que son tan necesarios y tan importantes, tanto en el juego libre como en el juego estructurado, no estamos, pareciera, acompañando apropiadamente por la parte de la asignación del tiempo, de acceder, como por lo que significa orientar o seguir. Por ejemplo, cuando hay que, en el caso del juego estructurado, seguir determinadas reglas, reglas que pueden resultar dolorosas para un niño o una niña, ¿verdad? Porque le puedes dejar fuera del juego, pueden hacer que pierda, ¿verdad? ¿Cómo acompañar apropiadamente como adultos, adultas? Esto pues va a tener un valor tremendo cuando van desarrollando algunas de estas habilidades, o todo lo contrario, ahora no estamos propiciando que las vayan adquiriendo. Claro, Lucy. Y además, revisar qué hay en casa para el juego. Como esta imagen, ¿verdad? Hay niños con muchísimos recursos a su alrededor y genial que los usen, pero revisemos en casa. Reciente recibieron muchos niños y niñas muchos juguetes. ¿Cuáles de esos juguetes están empleando? ¿O cuáles están o podrían reutilizar? Que tal vez los tenían ahí guardados y ya olvidaron que los tenían y podrían sacarlo en este periodo para el juego, para divertirse. Porque puede ser que tengan juguetes que están muy bonitos acomodados en un estante, pero nunca se usan. Bueno, démosle uso porque el juguete nace con esa intención. Cualquiera que sea, estamos hablando de que esperamos que los niños y las niñas jueguen al aire libre, hagan actividades tradicionales, utilicen los parques públicos, compartan en familia, desarrollen habilidades a través del juego de mesa u otros de estos tipos, pero los juguetes que por sí muchos estudiantes, bueno, niños y niñas tienen, ¿cuándo los estamos utilizando? ¿Cuándo estamos haciendo o empleo adecuado de ellos? Bueno, también podríamos sentarnos a revisar y de repente hay un juguete que ya no se usa o ya no es de la edad de mi hijo o mi hija. Puedes donarlo y otro niño, otra niña de la comunidad que no lo tenga o que no tenga menos recursos podría aprovechar en este periodo de tiempo también para jugar. Entonces, también revisar cuáles son las áreas de juegos de mis hijos, cuáles son los temas de interés de ellos, cuáles son los recursos en casa que existen para potenciar el juego, este acompañamiento que venimos hablando, que se dé en una forma apropiada y con tiempos regulados, inclusive dependiendo del juego que vayan a emplearse. No es que porque es vacaciones van a jugar todo el día sin asumir alguna responsabilidad en casa. Entonces, este tipo de cosas también podemos revisarlas en nuestra familia, cómo están funcionando. Sí, de igual forma que exista un balance, ¿verdad? Ojalá que no sea todo el día viendo televisión o todo el día con los videojuegos. Es importante, digamos, la regulación, ya entrando un poco en algunas recomendaciones, de la diversidad de actividades que podamos propiciar. Es increíble, Laura, cómo, por ejemplo, en algunos casos, solamente ordenar el espacio para saber qué tenemos, pero van a reaparecer algunas cosas que hace años no sabíamos que teníamos o que se utilizaba para una determinada, a un determinado juego, y ahora puede tener un uso diferente porque ahora el niño o la niña está más grande, o lo usaba cuando era solito, pero ahora hay un hermano con quien jugar, un primo, un vecino, ¿verdad? Entonces, me gusta mucho en esta parte de que el juego nos permite expresar y expresar en momentos distintos, ¿verdad? El curiosear con elementos, ¿verdad? Como estas cajas que pusiste ahí, ¿verdad? ¿Qué no puede salir de ellas? ¿O qué puede? ¿Verdad? ¿Qué involucra? Incluso pensaba para quienes tenemos mascotas en la casa, y a veces el juego es con la mascota, ¿verdad? Y todo lo que esto va a favorecer y a propiciar, ¿verdad? Digamos que sepamos que la actividad de juego es la actividad más importante de los niños y las niñas, es la que más les va a enseñar a desarrollar, a potenciar estas habilidades que estábamos generando, tanto para explorar como experimentar, expresar, crear, como para aprender, ¿verdad? Y cuándo me estoy extralimitando, qué no debo hacer, cuándo es que yo me frustro, cuando estoy disfrutando muchísimo que quisiera que el día no se acabe, ¿verdad? Digamos como que esta exploración, ah,
puede permitirnos muchas cosas, como por ejemplo también cuando me equivoco. Es decir, mira, no lo estaba jugando bien o me equivoqué o no me salió, ¿verdad? La posibilidad de equivocarse no genera ningún problema dentro del juego, ¿verdad? Y esto es un aprendizaje fundamental. Para los que tenemos hijos, yo creo que todos tenemos una historia de que se le dio un regalo en una caja y terminó jugando con la caja y no con el regalo. Entonces, eso es una evidencia de que la creatividad es un elemento fundamental en los niños y las niñas. Lo tienen, hay que potenciarlo, hay que trabajar con ellos. Y para manera de ya ir finalizando en estas recomendaciones que decías, demos tiempo al juego, disfrutemos. Hace mucho tiempo hablaban que el ocio era tiempo perdido, pero no, el ocio es un tiempo necesario en la vida de todas las personas y no porque crecemos tenemos que perder ese espacio en nuestras vidas. Aún más cuando en nuestras familias hay niños y niñas en crecimientos, adolescentes, no por ser adolescentes no juegan. Sus juegos ya varían, son diferentes, ¿verdad? Pero igual hay que potenciar ese tipo de actividades porque les va a permitir, como veníamos hablando, habilidades emocionales, habilidades sociales, habilidades críticas, analíticas, que les permite desarrollar su personalidad en pleno. Entonces, incorporar el juego en la vida de todos nosotros es una herramienta y creo que todos lo disfrutamos, nos reímos bastante. Entonces, ¿por qué no hacerlo en este periodo del año donde tenemos un poco más disponibilidad de tiempo? eh, Hay más posibilidades hasta con el clima de hacer actividades al aire libre, de salir, de destinar un día a la semana de ir a un parque y eso no significa una inversión económica, significa una inversión de tiempo. Y eso es un compromiso que podríamos nosotros asumir con nosotros mismos y con las personas menores de edad a nuestro cargo. Sí, también me gusta mucho que pensemos en lo que significa no solo dedicar el tiempo, sino si hay un objetivo por desarrollar. Por ejemplo, si hay una torpeza motora, tal vez sea el momento propicio para fortalecer algunas actividades. Si lo que necesitamos es exponerle a que se frustre mucho más, ¿verdad? Y a propósito de esta actividad, ¿verdad? ¿Cuánto estamos pudiendo desarrollar algunos elementos, ¿verdad? El objetivo que pensemos con el juego hace que nosotras lo podamos dirigir, la persona que acompaña en familia, que nos involucremos un poco también. Estoy pensando en cuántos niños o niñas tienen una bola, pero la bola se juega solo con el pie y no con las manos, ¿verdad? Atrapar. Cuando hemos estado en la escuela y lo hemos mencionado en otros programas, ¿verdad, Laura? No saben tercer grado, cuarto grado y no saben brincar una cuerda. Cuando tienen la bicicleta en la casa y la bicicleta está siempre con los rodines. O no sale, es una bicicleta que no sale, está en la casa y no tiene ningún uso, ¿verdad? Que podamos ser como más coherentes con esta parte, ¿verdad? Tomarnos el juego en serio y desarrollar muchos procedimientos que permitan realmente sacar provecho, teniendo claro cuáles áreas de desarrollo necesito potenciar, si es la cognitiva, si es la social, la emocional, si tiene que ver más con el área del lenguaje, la física, la social, ¿verdad? O quizá todas, ¿verdad? Entonces, no solamente en la relación con otros niños y niñas, Laura, sino también el que nos podamos permitir tener esos espacios en familia. Cuando pensamos en un juego estructurado, no sé, imaginemos gran banco, tablero, ajedrez, Rumi, cualquier juego de los que estemos hablando ahora, si nos sentamos y en algún momento explorar esta parte. A mí me encantan los juegos de mesa, pero pensando mucho en esta interacción, en lo que permite, en lo que propicia. Yo también soy partidaria de los juegos de mesa y de hecho es una práctica familiar, pero si de repente en mi casa no hay juegos de mesa o no he podido adquirirlos por los motivos que sea, ¿por qué no crearlos? ¿Verdad? En ABC Familiar hemos en otros momentos compartido ideas de juegos hechos en casa. Revisemos, pasamos muchas horas, Lucía, creo, todos, porque yo creo que ya ahora casi todos en redes sociales, viendo TikTok, viendo YouTube, viendo Facebook, viendo todas este tipo de redes sociales, porque no hacemos una búsqueda de todos esos recursos, pero para juegos hechos en casa?
¿verdad? En donde como este que le presentamos en esta imagen es tan simple, pero desarrolla tantas cosas como motora fina, como identificación de imágenes, organización, bueno, tantas cosas que podrías motivar a una persona, por ejemplo, en la etapa preescolar y tal vez hasta más grandes para disfrutar. Entonces, si invertimos tiempo en estos espacios como son redes sociales, invirtamos tiempo para buscar qué hacer y dediquémoslos a hacerlos. ¿Por qué? Porque no solamente yo como adulto puedo disfrutar haciéndolo, sino mis hijos y mis hijas pueden acompañarme en criar. No sé, puedo hacer un juego de mesas en donde con dados que inclusive hechos en casa pueda yo girar y cada paso requiera una habilidad que tengo que desarrollar, que dar un brinco, que cantar una canción, que dar un abrazo, que vamos a ver las que habíamos inventado, que dar media vuelta, que hacer vuelta canela y una serie de tareas que los niños y las niñas puedan desarrollar, o yo como adulto, que a la larga hace rato se me olvidó cómo es brincar en un pie, ¿verdad? ¿Hace cuánto no lo haces, Lucy? O brincar mecate o brincar la suiza, ¿verdad? No sé hace cuánto, lo pensé yo, mira, hace tanto no brinco la rayuela. Entonces, ese tipo de cosas que yo pueda inventar con mis hijos no solamente puede ser muy divertido, sino puede ser reactivar aquellas emociones o aquellas acciones que yo hace tiempo no hago. Involucrémonos en el juego, como dices, que sea serio el asunto, ¿verdad? Para que lo disfrutemos, para que nos comprometamos y que este periodo sea un periodo en donde marque un inicio del año muy positivo para toda la familia. Aunque usted no lo crea, Laura, hace poco estuve jugando rayuela, haciendo caballito, saltando en un pie, porque bueno, estoy en la etapa de abuelando, ¿verdad? Entonces hay que motivarse y no hacer muchas cosas. Pero esa misma motivación y disfrute es la que queremos que usted pueda tener con las personas que usted tiene alrededor, a la par. Y tenemos niños muy solos también y niñas muy solas en casa. Propiciemos estos encuentros donde el provecho que podemos sacar es intercambiar. Si tenemos la posibilidad de que nuestros chicos jueguen con otros, no sé, en un parque, invitando a la casa, devolviendo una visita al otro lado. También como adultos vamos a encontrar posiblemente espacios placenteros para conversar con otras personas, ¿verdad? Van a pasar más entretenidos y un poco lo que estábamos planteando en este programa como idea central es, mientras jugamos, estamos aprendiendo muchas habilidades para la vida y cuando lo hacemos consciente vamos a darnos cuenta que lo que ocupaba era frustrarse más, que lo que ocupaba era que pueda tomar una decisión, que se dé permiso para hacer un juego más simbólico, más de imaginar, de desarrollar ciertos roles, o simplemente el derecho al juego como un intercambio con otras personas va a potenciar algo maravilloso. Y de paso, que podamos disfrutar nosotros como personas adultas un poquito de este juego con estos chicos y chicas. Sí, esto de tomar decisiones y conocerse, creo que es fundamental con el juego y son dos herramientas para la vida que le van a ayudar y le van a acompañar en muchos espacios de aprendizaje. Pensando un poco como lo que la neuroeducación promueve, señalaba cuatro cosas que creo que son importantes que el niño aprende aquí, que es el desafío de empezar un juego o una actividad que hasta quizás no conocen, seguir pasos, ¿verdad? Entonces va a tener un proceso consciente de lo que tiene que ir haciendo y activa todas sus zonas neurológicas. Va a buscar metas, lo cual le va a motivar y le va a propiciar satisfacción y placer. Y al final esto le lleva al último que es recompensa, el sentirse bien y no tener un premio, sino el sentirse bien y satisfecho. Y créanme que cuando los chicos cumplen estos procesos al final del día, van a estar quizás cansados, pero muy motivados para el otro día empezarlo muy bien. Que si por el contrario es un niño que todo el día pasa diciendo, o una niña, qué aburrido, no tengo que hacer, voy a usar el teléfono, póngame recargas, présteme el teléfono, puedo ver tele su día en vacaciones se le va, ¿verdad? Extremadamente lento, sin disfrute, sin satisfacción, sin activación de toda su capacidad de aprendizaje y de emociones. Entonces, la diferencia va a ser tajante inclusive a la hora de ingresar a clases,
porque no se siente cómodo, porque siente que no aprovechó su tiempo. En cambio, si nosotros propiciamos el juego, estamos propiciando tantas cosas en ellos, tantas posibilidades, que son niños que se mantienen más activos, que van a aprender a concentrarse en lo que desean, van a estar motivados, van a llevar más nuevas ideas a las aulas porque tienen ese ya despertar creativo y van a sentirse bien con lo que hacen. Entonces, Lucy, a jugar, ¿verdad? Esta etapa que estás, disfrútala mucho. Yo voy en otras etapas ya con mis hijas preadolescentes, adolescentes, ¿verdad? Pero igual despertando el juego como una herramienta fundamental, y a todas las personas que nos han acompañado y nos han escuchado en este programa, les invitamos a incorporar el juego en su vida. Sí, muchísimas gracias, Laura, por este programa que hemos compartido, donde he hecho muchos recuerdos también de juegos que hacía. Que recordemos siempre que hay un objetivo al jugar, es decir, un objetivo que es amplísimo, ¿verdad? Que nos ofrece una gran variedad de aprendizajes, que potencia muchísimas áreas de nuestra vida. Así sea que en algún momento del día nos sentemos a algo más quieto, como ver una película, ¿verdad? Al menos comentarla, hacer preguntas. Muchas gracias por este programa, y queremos invitarles también a que puedan seguir viendo otros programas en esta plataforma digital, en esta comunidad digital Voces por Media Calle, y que veamos el próximo programa como una oportunidad para seguir creciendo, independencia en la infancia, el 23 de enero, ¿verdad, Laura? Tenés cerrado, Laura. Gracias, Lucy. Bueno, agradecerles por este espacio, por esta nueva oportunidad en este nuevo año de acompañarnos. Igual les invitamos a revisar nuestras redes sociales, ABC Familiar en Instagram, y también otros proyectos que tenemos desde la Escuela Miguel Aguilar Bonilla como equipo interdisciplinario, psicología, orientación y trabajo social. Es una página de nuestra institución donde pueden encontrar muchos programas anteriores también y otras estrategias que institucionalmente hemos ido elaborando desde el equipo interdisciplinario. Muchas gracias, Lucy, por acompañarme en este programa. Muchas Que gracias a vos. tengas un excelente día de juego en tu vida, y agradecerles a todos por esta compañía. Hasta luego.